Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta Preguntas y Respuestas con Vianey Fernández. Buenas noches, qué gusto que estén con nosotros en este espacio Preguntas y Respuestas, un espacio que hacemos mitad ustedes los ciudadanos y mitad nosotros aquí en Ciudad TV 21.2 con los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué mitad y mitad? Bueno, porque ustedes tienen la oportunidad de preguntar, cuestionar, sugerir a los legisladores locales y nosotros aquí en el estudio les hacemos llegar sus inquietudes. Mire, vaya tema el día que estaremos tratando aquí en el estudio, porque ante esta consulta que se realizará sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues nos acompaña el día de hoy el diputado Guillermo Lerdo de Tejada. Él es integrante del grupo parlamentario del PRI, pero además integrante de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral. Diputado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, Vianey, un gusto estar aquí con ustedes, saludar a todo el auditorio, a toda la audiencia y pues encantado de estar aquí para poder platicar. Así es, este espacio es para ustedes y los ciudadanos, un espacio de encuentro, digámoslo así, de charla. Como debe de ser. Como debe de ser. Así es. Parlamento abierto, por cierto, ahora que traen el eslogan de Parlamento abierto, pues que sea así, diputado. Sin duda, porque tenemos que entender bien lo que es Parlamento abierto. No es nada más un logo que le ponemos a los documentos o a las hojas. No debe ser nada más una frase que suena bonita. Debe ser una práctica que se traduzca en la realidad, en estar en contacto con la ciudadanía, de escuchar, de hacer partícipes a los ciudadanos de las leyes, de las políticas públicas. Así es, diputado, y ante justo este Parlamento abierto del cual usted habla, de la cercanía con la gente, pues a partir del 17 de septiembre hay una nueva etapa para la Ciudad de México y para nosotros, por lo menos, aparte de nueva constitución, son 66 diputados nuevos. De ahí mi pregunta, ¿quién es Guillermo Lerdo de Tejada? Díganos quién es para que lo conozcan. No, pues claro, pues soy padre de familia, 3 hijos, casado, tengo 34 años de edad, abogado de profesión, con una maestría en administración pública. Llevo más de 10 años trabajando en asuntos públicos desde distintas ópticas. Trabajé en el Congreso, bueno, en la Cámara de Diputados Federal, trabajé en el Senado de la República, fui consultor en asuntos públicos para los estados, trabajé 5 años en la Secretaría de Gobernación, es decir, ya llevo pues algunos años en esto, pues con una enorme motivación y convencido de que desde las instituciones se pueden traducir y hacer cambios importantes en favor de los ciudadanos. Yo estoy convencido y comparto pues la lectura que tienen muchos de este hartazgo con la política, de esta pues decepción generalizada con la vida pública que tenemos y pues de esta desconfianza que permea y que existe entre la distancia que se ha creado entre los políticos y los ciudadanos. Y yo creo que es ganada. Yo creo que por muchos años pues se ha venido dando esta brecha, esta desconexión entre los ciudadanos y sus representantes. Y yo creo que eso tiene que ver con que hemos perdido la capacidad de escuchar, de acercarnos, de dialogar con los ciudadanos, de entender los problemas y pues de presentar soluciones reales. Y de verdad a mí me motiva muchísimo. Yo de verdad creo que hay muchas cosas que mejorar y que lo podemos hacer desde adentro. Por supuesto, trabajando muy de cerca con los ciudadanos. Después de este 1 de julio, apenas los partidos políticos, PRI, PRD, PAN, están reordenando su vida interna, por decirlo así. Pero ante este reordenamiento, ¿cómo cobrar la confianza ciudadana, la credibilidad? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que pasó en estas elecciones, en este 1 de julio, nos deja pues enseñanzas muy importantes para todos los partidos políticos y sobre todo para quienes nos dedicamos y nos queremos dedicar a la política. La confianza no se recobra de un día a otro. No se gana simplemente con discursos, se gana con resultados. Y yo creo que esa es la tarea enorme que tenemos quienes representamos a la gente, pues de dar resultados y sobre todo de ser congruentes. Y me refiero a esta desconexión que hablábamos. ¿Qué es lo que sucede hoy? Pues que los políticos por lo general dicen una cosa y hacen otra. Tienen una vida pública y privada que luego son muy distintas.
Y yo creo que el reto que tenemos, y ese ha sido mi compromiso de honestidad, de transparencia, pero sobre todo de congruencia, de hablarle de frente a los ciudadanos, de llevar mi vida pública y privada pues bajo una misma guía, bajo un mismo principio. Y creo que todos los partidos tenemos que entender pues estas señales. Vienen pues sin duda pues procesos de reestructura, de repensar, de reflexionar, pues de ver dónde estamos parados los partidos, de entender qué fue lo que nos dijeron los ciudadanos el 1 de julio y de tomar, por supuesto, acciones en consecuencia. Muy bien. ¿Y cuál sería el compromiso de Guillermo Lerdo de Tejada como integrante de este grupo parlamentario del PRI, ¿no? que ya hizo un análisis de cómo está un poco su instituto político, pero también como integrante del primer Congreso de la Ciudad de México, algo Sin importante? duda. Pues es muy claro. Mi actuar, transparencia, congruencia, diálogo, apertura y sobre todo trabajar muy de cerca con la ciudadanía. Y eso lo hemos venido haciendo en el trabajo legislativo, en la comisión que presido, con un contacto permanente con las organizaciones y pues dar resultados. Yo creo que es lo que quieren y demandan los capitalinos con justa razón. Hay enormes retos que enfrenta esta ciudad, hay muchos problemas que atender, la seguridad, la justicia, la corrupción, por supuesto, la impunidad, cosas tan básicas también como los servicios públicos, el transporte, el desarrollo inmobiliario. Es decir, hay toda una serie de factores que tenemos que resolver. Y yo lo que veo y mi lectura que tengo de este tema es que esta ciudad pues es de contrastes. Tenemos una ciudad por un lado pues de avanzada, moderna, con un gran crecimiento, pero una ciudad que también se ha olvidado pues de que existen sectores en enorme marginación, en enorme pobreza. Y que si no logramos empatar este crecimiento y que sea a la par, pues no vamos a lograr una ciudad próspera. Y eso es lo que tenemos que atender. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta ciudad, a lo largo de las últimas décadas, y el modelo de gobierno que ha subsistido y predominado aquí, pues es del clientelismo político. Que hay pues una serie de actores, de grupos, en prácticamente todos los temas, y que pues pocos se han atrevido a tocar esos intereses. Y eso es lo que desde mi punto de vista nos tiene pues detenidos en este crecimiento de la ciudad. Tenemos que atrevernos, tenemos que cambiar la manera de hacer política, tenemos que romper con estas viejas prácticas y eso nos va a permitir tener una ciudad moderna, de avanzada, sustentable, que piense en el crecimiento de sus ciudadanos, que lo respeta, que respeta los derechos y las libertades. Y yo creo que desde el Congreso pues tenemos una enorme tarea y un enorme reto para poder lograrlo. Muy bien, sus prioridades legislativas, diputado, ¿cuáles son aquellos temas en los cuales veremos al diputado Guillermo de Tejada muy metido? Pues vamos a estar en muchos temas, pero yo tengo 3 básicamente. El primero tiene que ver con la seguridad y la justicia. Sin duda es uno de los problemas pues, que más aquejan a todos los capitalinos. Las historias que leemos todos los días en los medios de comunicación, la falta que hay pues, de certidumbre, de seguridad cuando uno sale de su casa. Y esto solo lo podemos lograr con instituciones sólidas. Tenemos que mejorar a nuestra policía, tenemos que pensar también en los policías, mejores prestaciones, es gente que se arriesga todos los días. Digo, incluso ayer nos enteramos de una historia lamentable de un policía que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Y los ciudadanos pues quieren resultados, no les importa esto de quién es la facultad, que si es un delito federal, un delito local, lo que les importa es que haya condiciones de seguridad. Y entonces el Congreso tendrá pues una oportunidad importante con una nueva ley que tendrá que sacar derivado de esta primera constitución que mencionabas, Vianey, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Y aquí habrá que repensar todo el modelo de seguridad. Este va a ser sin duda uno de los temas que nos vamos a abocar. Por otro lado, tenemos que fortalecer también a nuestras instituciones de justicia. Necesitamos terminar con la impunidad. ¿Qué pasa hoy? Se detienen a los criminales. Después, o los vemos en la calle, a los pocos días a raíz del nuevo sistema de justicia penal, y eso indigna mucho pues tanto a los ciudadanos, a quien le cometieron el delito, como también pues por supuesto a las fuerzas de seguridad que arriesgaron su vida para detener a este delincuente. Y tenemos que atender, tenemos que perfeccionar este sistema. El tercer tema tiene que ver con corrupción, que sin duda indigna y lastima muchísimo a todos los ciudadanos. Y también tienen una gran oportunidad en el Congreso con la ley una gran de seguridad. Oportunidad y una enorme deuda con los ciudadanos. Como lo decía, pues a todos lastima la situación de corrupción. La gente se parte el lomo todos los días para ir a trabajar y le indigna con justa razón pues que los políticos pues se enriquezcan a costa de los ciudadanos.
Tenemos que tener mejores leyes de transparencia. Viene el nuevo sistema anticorrupción de la ciudad con una serie pues, de instituciones y de leyes y de procedimientos para mejorar esta situación. Y tenemos que también pues, cambiar las prácticas que hoy se viven. De verdad hay un enorme trabajo que hacer en materia de corrupción y tenemos esa deuda que tenemos que cumplir con los ciudadanos. Y el último tema dentro de mis prioridades tiene que ver con desarrollo económico. Yo estoy convencido que la única manera de llevar a los capitalinos pues, a un mejor o un mayor nivel de bienestar es con mayor desarrollo, con mayor empleo, derribando estas barreras burocráticas que luego existen para abrir una empresa, para poner un restaurante, un comercio, y que tiene que ver también con este tema de corrupción, porque entre más procesos burocráticos tengamos, entre más ventanillas, entre más procesos engorrosos, lo que hacemos es pues, abrirle la puerta a la corrupción. Tenemos que de verdad llevar a este crecimiento de la ciudad, este crecimiento ordenado en materia económica, pero tiene que ser un crecimiento igualitario. Sí a la inversión, sí al empleo, por supuesto hay que lograrlo, pero tiene que ser con una visión social también. Y tiene que ver con esto que te decía al principio, pues de estas desigualdades enormes que existen en la Ciudad de México. Y la única manera, desde mi punto de vista, de abatirlo no es solo con programas sociales, al contrario. Es brindando soluciones de fondo, es brindando oportunidades a la gente, un empleo digno, bien pagado. Y eso lo hacemos pues incentivando el desarrollo económico y generando condiciones para ello. Y a eso también nos vamos a estar abocando. Así que será una agenda pues compleja y larga, así que si duermo poco, pues ya saben por qué. Pero vamos a estar ahí siguiéndolo y esperemos que también esté aquí de nueva cuenta con nosotros en Preguntas y Respuestas. Me encantaría. Debatiendo precisamente estos temas. Sin Diputado, duda. ya que conocemos a Guillermo Lerdo de Tejada, ahora sí vamos a entrar en materia polémica. Por supuesto porque que estamos sí. por enfrentar un proceso de consulta para ver la viabilidad o el futuro más bien del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ustedes crearon la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral. ¿Qué se hará a través de esta comisión? ¿Cómo se come, digámoslo coloquialmente? Totalmente, a ver, y qué bueno que lo planteas. Lo que nosotros vimos en el Congreso es que la decisión que se tome sobre el aeropuerto, sobre el nuevo aeropuerto, tiene una implicación muy importante para la ciudad. Todo el mundo pensaría, pues es un tema que no le corresponde a la Ciudad de México, es un tema federal, tiene que ver con aeropuertos, con transporte, pero no necesariamente. La ciudad, o más bien el aeropuerto y el nuevo proyecto del aeropuerto tienen una implicación directa para la ciudad, en términos de empleos, en términos de inversión, de desarrollo económico, de implicaciones sociales. Y entonces es por ello que desde la ciudad, desde el Congreso de la Ciudad, nace esta iniciativa pues de darle un seguimiento muy puntual a qué es lo que va a pasar con el nuevo aeropuerto. Nos reunimos, es una comisión plural, hay diputados de todos los partidos, con este objetivo preponderante de entender cuáles son las implicaciones del nuevo aeropuerto para la ciudad. Y a partir de ello empezamos a trabajar pues ya de manera inmediata. Hemos tenido muchas actividades. Empezamos con una visita a Texcoco, a las instalaciones de donde se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Una visita muy interesante, por cierto, donde tuvimos la oportunidad de platicar con los expertos, con las responsables de la construcción, y ahorita te platicaré un poquito más adelante qué fue lo que nos comentaron. Tuvimos también la oportunidad en días recientes de escuchar a quienes promueven el proyecto de Santa Lucía, de dialogar con ellos, de hacer cuestionamientos, de poder entender un poco más de este proyecto que pues lo tengo que decir, al día de hoy no hay mucha claridad sobre su viabilidad. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. Y en tercer lugar, nos reunimos también pues con los representantes de los colegios de arquitectos, de ingenieros, con las distintas asociaciones que son expertas, pues también para involucrarlos y para que nos den información. ¿Qué es lo que pasa? Vianey, nos están llamando el gobierno electo, el equipo de transición, a una consulta a partir del jueves. Y yo lo que vengo diciendo desde hace 3 semanas que presenté un punto de acuerdo, que es esta petición que hacemos los legisladores, pues es que si nos quieren llamar a una consulta, los ciudadanos necesitan información. No podemos pedirle a los ciudadanos que participen en un ejercicio democrático, que por cierto tiene que haber muchos más de ellos, si no tienen los suficientes elementos para tomar una buena decisión. Y a partir de ello he presentado pues este punto de acuerdo, primero para solicitar información y 2, en su momento, para que nos dieran más elementos de la consulta.
Y recientemente también presenté otro punto de acuerdo para pedir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México participe en la organización de esta consulta. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues existen serias dudas de qué es lo que va a pasar a partir del jueves. Justo para allá vamos. ¿Me permite hacer esta pausa? 3 Claro que minutitos sí. y hablamos sobre las dudas, embrollos, las mesas instaladas, la fundación, lo que dice el secretario de Comunicaciones y Perfecto. Transportes, el presidente electo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos 5322-0300. El día de hoy nos acompaña el diputado Guillermo Lerdo de Tejada. No se vayan. Continuamos en preguntas y respuestas. Les recuerdo que el teléfono del estudio es el 5322-0300 y estamos en Twitter en @CiudadTV212 y Facebook Ciudad TV 21.2. El día de hoy nos acompaña el diputado Guillermo Lerdo de Tejada del grupo parlamentario del PRI. Diputado, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Gracias, Fianey. Diputado, es usted integrante de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral. Antes de este corte nos explicaba la importancia de la comisión y ya entrábamos en materia, pues, de la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el espacio de La Ciudad y el Mundo estuvimos hablando con Enrique Calderón Alzati, él es el presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth, que, como usted sabe, pues realizará esta consulta. ¿Le parece si vemos lo que nos dijo y Por favor, opina para enterarnos usted? todos, porque nos va a dar mucho gusto saber qué es lo que dicen. Vamos a ver lo que nos dijo. La consulta se va a hacer durante 4 días, o sea, el 25, el jueves 25, el viernes 26, el sábado 27 y el domingo 28. Cada uno de los días estaremos dando los cómputos parciales de ese día y ya al final, el domingo, daremos ya la suma de los 4 días, de manera que toda la gente pues sepa cuál fue el resultado de esta consulta. Yo creo que este es un paso importantísimo porque esto es precisamente de lo que se trata la democracia. Como usted sabe, pues no hemos vivido en un régimen democrático porque los gobiernos han impuesto su voluntad. Los mejores ejemplos que le puedo dar pues son los de la reforma energética para vender pues los yacimientos petroleros a extranjeros y a particulares, y la reforma educativa. A nadie le hicieron una pregunta de qué es lo que se debería hacer. Eso es precisamente lo que no es la democracia. Bueno, ahí está el doctor Enrique Calderón Alzati, diputado, defendiendo que este proyecto se someta a consulta. ¿Cuál es su opinión? Pues en primer lugar, pues me parece que muchos planteamientos ideológicos y poca información de la consulta en esto que escuchamos. 2, por supuesto que tiene que haber más participación, más mecanismos de participación, más consultas, en fin, yo creo que todo lo que tenga que ver con participación ciudadana es bueno para los mexicanos, para nuestra democracia, eso sin lugar a dudas. Ahora, si vamos a involucrar a la ciudadanía como debe de ser, hagámoslo bien. ¿Y por qué te comento esto, Vianney? Porque nos están llamando a una consulta a partir del próximo jueves, de este jueves, como se ha señalado aquí. Primero nos dijeron que iba a ser una consulta nacional. A las semanas después nos comentaron que pues ya no va a ser nacional, que va a ser una consulta en 538 municipios de los más de 2.450 que tenemos. Es decir, pues prácticamente 1.500 municipios no van a tener mesas de recepción de voto. Entonces no es una consulta nacional. 2, ¿cómo se seleccionaron estos municipios? Pues nadie lo sabe. Primero dijeron que iban a ser con criterios objetivos, muy claros, y pues resulta que no es el caso. Y te comparto por qué. Hay 102 municipios de los más poblados del país que no están incluidos dentro de estos 530 y pico municipios donde va a haber consulta. Pero por el contrario, hay 138 municipios que no son de los más poblados del país, que sí están involucrados. Hay estados que tienen en el 100% de sus municipios mesas de consulta, como es el caso, curiosamente, de Tabasco. Y hay otros que solo tienen el 10% de sus municipios, como Jalisco, como Durango o Chihuahua. Es decir, no hay claridad
de cómo se seleccionan los municipios. En la Ciudad de México habrá, por lo que dijeron, un centro de votación por cada una de las alcaldías. Dijeron que serán pues, dentro del total 107 mesas de votación o urnas, no sabemos muy bien a qué se refieren, pero para que dimensionemos esto, en el pasado proceso electoral de este 2018, el Instituto Electoral de la Ciudad instaló más de 4,000 mesas de recepción de votos. 107 para la consulta del aeropuerto, es lo que están planteando estos compañeros, contra 4,000 en las elecciones. Es decir, no hay capacidad en lo que nos están planteando de darle la posibilidad a los mexicanos, a los capitalinos, de participar. Estamos hablando que cerca de 9 millones de mexicanos que quisieran, y si fuera su interés votar, no lo van a poder hacer porque solo hay 107 mesas de votación. 2, estamos a escasos 2 días de iniciar la consulta y no se nos ha informado cuáles van a ser los mecanismos de verificación, de control, cómo se van a asegurar de que no haya gente votando 2 veces en distintas mesas. No sabemos, más allá de organizaciones, un término muy genérico, pues quiénes son esas personas que van a estar en las mesas. Es decir, no hay mucha claridad pues de cómo van a operar. Y también tiene que ver que pues se ha llamado a los mexicanos, a los capitalinos, a participar pues en una consulta que está fuera de los procedimientos que marca la ley. Nuestra Constitución Federal tiene un procedimiento en su artículo 35 que sigue una serie de pasos. ¿Y por qué lo sigue? Para dar transparencia, para dar certidumbre, para darle claridad a los mexicanos de en qué ejercicio democrático están participando. Se involucran distintas instituciones, el Instituto Electoral, la Corte, y hoy pues nos están llamando a los ciudadanos a participar pues en una encuesta o en una consulta que yo diría a modo, una encuesta pues que pareciera que es una simulación, que está fuera de los procedimientos. Es lo que ha causado muchísima polémica este término de vinculatoria, porque se dice, si fuera vinculatoria, quienes están en contra de someter a consulta este proyecto, pues tendría que hacer la consulta del propio Instituto Nacional Electoral, se tendría que tener por lo menos el 40% de votación de la lista nominal. ¿Cuáles son esos requisitos para darle un poco la idea al público? Se sigue un procedimiento, lo puede solicitar el presidente de la República, lo puede solicitar una tercera parte de la Cámara de Diputados, lo pueden solicitar los ciudadanos juntando un número de firmas. Después esas preguntas se van a la Suprema Corte de Justicia, que simplemente se asegura de lo que se va a someter a consulta es constitucional, que no estamos violando los derechos humanos o los tratados internacionales. Y después se va al Instituto Electoral, con el fin de que se empate esta consulta con el periodo electoral. Y es decir, que aprovechemos ya toda la infraestructura que está instalada o que instala el Instituto Electoral para hacer esta pregunta. Y esto se hace por una sencilla razón, porque lo que se quiere es darle certidumbre a los ciudadanos, no procesos simulados a modo con municipios escogidos de manera subjetiva, que no es de manera transparente. Diputado, me permite, justamente eso fue lo que también le preguntamos en La Ciudad y el Mundo a Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador o vocero de la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. ¿Me permite ver? Por favor, gracias. Vamos a ver. Que se trata de una consulta ciudadana autoorganizada en el marco del derecho de los ciudadanos de tener libre expresión. Si esta libre expresión es a través de las urnas y mediante la respuesta a una pregunta, pues no hay ningún carácter ilegal ni inconstitucional. Si el Congreso o un poder constituido, un gobierno formal convoca una consulta que no esté enmarcada en la ley, pues eso podría caer en esa situación. En este caso no es así, es una consulta vinculatoria o vinculante. Es decir, que el resultado de la consulta es lo que va a asumir el nuevo presidente electo, el próximo presidente de la República, el actual presidente electo, que él ya dijo públicamente que el resultado de la consulta es lo que él va a asumir como una decisión. Entonces, ¿la encuesta será meramente informativa? Exactamente.
Diputado Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero presidencial, dice no es ilegal porque en realidad esa consulta es para que el próximo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, escuche o vea lo que quiere la gente del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y a partir de ahí él va a decidir si si continúa con Texcoco o con Santa Lucía. Pues como te digo, es una consulta desde mi punto de vista ilegal porque no se sujeta a los procedimientos que se han creado. Nos dicen es una autoconsulta o una consulta autoorganizada. Pues es básicamente pues la consulta que uno puede mejor hacer en su Twitter o en su Facebook, preguntarle a sus amigos. Digamos, si no hay transparencia, si no hay objetividad en cómo se seleccionan los municipios, si no permitimos que todos los mexicanos que quieran participar lo puedan hacer, pues no veo dónde estén cumpliéndose los requisitos mínimos para tener una consulta que sea representativa. Tenemos 2.547 municipios en el país, solo 538 van a tener una mesa de votación. Me parece fuera de lugar. Segundo, creo que uno de los principales principales elementos de los principios que deben de regir las consultas deben de ser la imparcialidad. Hoy tenemos un pequeño problema. Por un lado, quien está pagando la consulta son los legisladores de un partido político, es decir, de Morena. Dos, son ellos quienes ya se han pronunciado en favor de un proyecto, que es el de Santa Lucía. Y tres, ellos están organizando la consulta. Entonces, ¿qué certidumbre hay para los ciudadanos de que esto que se está organizando pues realmente sea un ejercicio ciudadano imparcial? Yo creo que no lo hay. ¿Por qué? Pues porque quien está pagando la consulta ya se pronunció por un proyecto y son ellos los encargados de organizarla. Me parece que no cumple con los requisitos mínimos para de verdad hacer un ejercicio democrático auténtico. ¿Ustedes creen entonces que está inducido hacia una opción? Sin lugar a dudas. Es decir, quien está pagando la consulta es el partido político Morena, quien la está organizando son ellos mismos y ellos se han pronunciado en favor del proyecto de Santa Lucía. Me parece difícil ver otra cosa. Dos, los ciudadanos no tienen la información necesaria para poder emitir un voto, un pronunciamiento informado. ¿Y por qué no la tienen? Porque no se ha dado la información suficiente. Nos dijeron que el proyecto de Santa Lucía era respaldado por la OASI, que es esta organización la más importante internacional en materia de aviación. Y pues al día siguiente de que nos dijeron esto, la propia OASI salió a desmentirlo y salió a decir que estaba en favor del proyecto de Texcoco. Después nos dijeron que se necesitaban 88 mil millones de pesos del presupuesto para terminar el proyecto de Texcoco, lo cual es falso. Se tiene el presupuesto para lo que termina de 2018, todo 2019 y la mitad del 2020. Y esto es el recurso que efectivamente falta. No se está pensando hasta el día de hoy solicitarlo al presupuesto. Hay muchos mecanismos de financiamiento, como ya se está haciendo, que se está pagando prácticamente la totalidad del aeropuerto con los recursos de los usuarios. Y este recurso se podría obtener de ahí. Diputado, permítame un segundo. Por favor, Tenemos que hacer una pausa y claro continuamos. que sí, ¿Me permite? con mucho gusto. Vamos rápidamente a una pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Preguntas y Respuestas, este espacio que hacemos mitad ustedes los ciudadanos y mitad nosotros aquí en Ciudad TV con los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México. Llámenles, pregúntenles, sugiéranles. El día de hoy está con nosotros el diputado Guillermo Lerdo de Tejada. Hablamos sobre la consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a propósito de que usted es integrante de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral. Lo tuve que interrumpir. Diputado. Recapitulo muy rápido. Como te comentaba, Vivianey, los ciudadanos no han tenido toda la información. Ha habido información que contrasta mucho, ha habido desinformación incluso. Y lo decíamos. Se dijo, por un lado, que la organización más importante en materia aeronáutica, la OASI, estaba a favor o apoyaba o veía viabilidad en el proyecto de Santa Lucía. Inmediatamente después salió la propia OASI a desmentirlo, diciendo de ninguna manera, todos los estudios que tenemos indican que el mejor proyecto es el de Texcoco. Después se nos dijo que se necesitaban recursos adicionales del presupuesto y pues el propio grupo aeroportuario salió a aclarar que esto no es el caso, que no se requieren recursos adicionales en este momento y que cuando se requieran no necesitan ser del presupuesto, es decir, del bolsillo de los mexicanos. 3. Después se nos dijo que la viabilidad del proyecto de Santa Lucía iba a ser respaldada por un estudio de unos franceses, así nos dijeron, especialistas franceses.
Eso debió de haber salido hace 10 días. Es el caso que pues estamos hoy a 23 de octubre y pues estos especialistas franceses pues no se han aparecido, o no gustaron las conclusiones o no existió ese estudio, pero no hay un dictamen técnico de una organización seria respaldando el proyecto de Santa Lucía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le estamos pidiendo a los ciudadanos que vayan a votar sobre un proyecto que es el de Texcoco, que tiene 64 dictámenes técnicos avalándolo, que tiene estudios que se han realizado desde hace décadas, digamos, toda una serie de respaldos de colegios y organizaciones internacionales y nacionales respaldándolo. Y por el otro lado tenemos una idea, que es Santa Lucía, que si es buena o mala, pues no lo sé. Y yo creo que los mexicanos tampoco lo podemos saber. ¿Por qué? Porque es una idea. No hay estudios, no hay dictámenes, no hay opiniones técnicas respaldando este otro proyecto. Entonces estamos llevando a los mexicanos a decidir sobre una cuestión que de verdad pues, no se puede ni siquiera comparar. Y te decía, ha habido información falsa. Se ha hablado pues, de que habrá un impacto ambiental muy importante en Texcoco. Creo que es importante que nos ven esta noche lo sepan. El lago de Texcoco no es lago desde 1930. Ahí no hay agua en ese terreno. Ese predio donde se está construyendo el aeropuerto se utilizó por las últimas décadas como un basurero. Incluso ahí hay buena parte de los restos de las construcciones que se decayeron en el sismo del 85, pues buena parte del escombro fue a parar ahí. Es un predio, o era un predio, que estaba invadido por una fauna nociva, que estaba completamente sucio, que tuvieron que limpiar, sacaron millones y millones de toneladas de escombro de ahí. Entonces, pues, se ha querido vender la idea que pues ahí había un hábitat que era, pues, que florecía en ese lugar. No es el caso. Sí había, digamos, algunas animales, plantas y demás en esa zona. ¿Qué es lo que sucedió? Se han implementado más de 19 programas de remediación. Y entonces la gente diría, bueno, pues es que ¿cuál es la certeza de que esto se está haciendo bien? Pues hay instituciones muy importantes, académicas, como el Instituto Politécnico Nacional, supervisando esta labor. Están los propios habitantes de la zona, más de 2,000, participando en labores de rescate, reubicando algunas plantas, reubicando algunos animales pequeños y demás. Es decir, esto que se ha dicho del ecocidio, pues me parece que no es tal. Después se nos ha dicho que se inunda el predio de manera muy importante. Tampoco es el caso. Este predio está muy por encima incluso de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México. Y se están tomando todas las medidas, Conagua lleva trabajando pues ya desde hace tiempo para remediar la zona. Se están haciendo pues obras hídricas muy importantes, se están reconduciendo algunos ríos que pasaban por ahí, se están llenando algunas represas, algunos lagos que están en la periferia, que no nada más se van a mantener, sino se va a acrecentar la capacidad que tienen para acumular agua. Es decir, hay mucha desinformación. Y creo que los ciudadanos, regreso, tienen que tener todos los elementos para tomar una buena decisión. Diputado, justo estos argumentos que usted rebate aquí sobre el ecocidio que se podría generar con el proyecto de Texcoco, es uno de los que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha defendido justamente este argumento, el del ecocidio, el del daño ambiental. Y Ignacio Valle, líder del Frente, también estuvo con nosotros en La Ciudad y El Mundo. ¿Me permite mostrarlo también? Sí, claro. Justo para abonar a esta, contrastar y abonar a esta sin duda, yo me había quedado que vendrían algunos otros compañeros de otros partidos políticos el día de hoy. De verdad, lamento que pues hayan cancelado de último momento, porque creo que era importante pues poder intercambiar puntos de vista y opiniones para que la ciudadanía tenga más elementos. Así es, pero mientras tenemos el material justo claro que de pues estos otros argumentos. Vamos a verlo. A ver, desde luego que no ha habido un debate, ha sido unilateral. Los medios de comunicación se han prestado a esa unilateralidad, en donde escuchan a los técnicos, hablan del asunto técnico, no de la afectación ambiental, no de ya de por sí es conocido el día 3 y 4 de mayo del 2006, que eso no se ha tocado. Sí. Desde luego que se tienen argumentos no solo de los pueblos aledaños que vivimos ahí, la gente, sino de científicos
que demuestre que es inviable por su naturaleza que tiene ese lugar, porque es la parte más baja y representa pues un ecocidio en ese proyecto que se llevara a concluir. Diputado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sostiene que sí se realizaría un ecocidio, pero ellos incluso están también en contra de la consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dicen el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador era originalmente que no se construyera, que no se continuara el proyecto de Texcoco. Pues es de estas contradicciones que hay. Yo creo que lo que tiene que haber es más información. Hay especialistas, reitero, hay instituciones académicas muy reconocidas de México participando en todos estos proyectos, el Instituto Politécnico, la UNAM, los distintos institutos de la propia UNAM están supervisando este trabajo. Y pues ahí están los especialistas que podrán, sin lugar a dudas, contrastar la información que se ha venido dando. Toda la información está disponible, se han creado plataformas, está la página de internet donde se sube prácticamente la totalidad de documentos, de presentaciones, de todo lo que hay para que los ciudadanos puedan tener esta información. Y como te comentaba, tenemos esta información contrastante. Lo que no se ha dicho es lo que le va a costar a los mexicanos el cancelar el proyecto de Texcoco, si es que eso se decide. Tuvimos la oportunidad en días recientes de reunirnos con el equipo, como te comentaba, que impulsa el proyecto de Santa Lucía. Y pues en términos generales, ¿qué fue lo que se nos comentó? Cancelar Texcoco va a tener un costo de cerca de 110 mil millones de pesos. Porque el gobierno mexicano, ahí sí, tendrá que pagar a las empresas, a los constructores, pues una serie de obligaciones que ya se contrajeron. ¿Por qué? Porque pues estas empresas han gastado en comprar material, han hecho obras y demás. Le van a tener que pagar como parte de estos 110 mil millones de pesos a la gente que adquirió estos bonos para financiar el proyecto, estos bonos privados, estos recursos privados para financiar el proyecto. Se les va a tener que pagar 110 mil millones de pesos. Después van a tener que construir la terminal en Santa Lucía. Los números que nos compartieron es que costaría cerca de 70 mil millones de pesos más construir esta terminal. Sin embargo, colegios de ingenieros de mexicanos pues nos han referido que este número de 70 mil millones de pesos está lejos de la realidad. Que ellos están calculando un metro cuadrado para llegar a estos 70 mil millones de pesos con base en una casa de interés social. Cerca de los 7 mil pesos por metro cuadrado, cuando toda la información que hay es que construir un aeropuerto cuesta muchísimo más que eso. El cálculo que estos colegios hacen es que construir la terminal de Santa Lucía costará cerca de 200 mil millones de pesos. Y después, llegar a Santa Lucía va a ser un problema enorme, porque está muy retirado de la Ciudad de México, está a más de 30 kilómetros del aeropuerto. Eso implica que se van a tener que construir una serie de vialidades, un tren, que se van a tener que ampliar pues todas las obras de infraestructura para que la gente pueda llegar allá. Es decir, va a ser un costo enorme el poder terminar la obra de Texcoco, cancelar la obra de Texcoco e iniciar el proyecto de Santa Lucía. Tenemos pues, cerca de 200 mil o 300 mil millones de pesos más que nos costaría cancelar Texcoco y irnos por la opción de Santa Lucía, y la opción que se ha planteado de terminar el proyecto de Texcoco, que costaría alrededor de 88 mil millones de pesos en los próximos 3 años. Es decir, me parece que no son cifras que podamos despreciar, que en la consulta no se dice eso, que los mexicanos cuando van a ir a emitir su voto no les están diciendo, o no nos están diciendo a todos, que va a costarnos más de 300 mil millones de pesos si es que se decidiera la opción de Santa Lucía. Pero el argumento del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es que hasta este momento, pues aproximadamente la construcción del proyecto de Texcoco ronda los 280, los 290 mil millones de pesos. ¿Así nos lo han dicho? Sí. Y también porque las obras cada vez cuestan más. Es decir, se inició con un proyecto de aproximadamente 130 mil millones de pesos y ahora se infló a 280. Es algo que nosotros también solicitamos la información cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con los responsables del proyecto de Texcoco. Es también una interrogante que teníamos nosotros de por qué se incrementó tanto el costo del proyecto. Lo que se nos ha referido
y ellos pues son los que tienen y nos han dado esta información, incluso es pública, es que buena parte de los elementos del aeropuerto están asociados a costos en dólares. Y como sabes, desafortunadamente en los últimos años pues se ha incrementado en más de 40% el tipo de cambio. Y eso ha tenido un costo o una implicación directa en el precio, en el costo del aeropuerto. Por otro lado, ¿por qué también se ha incrementado? Es lo que los expertos nos refieren. En que la terminal, como se había hecho en un origen, estaba pensada con una serie de miles de metros cuadrados. Sin embargo, en los últimos años, México ha venido recibiendo muchísimo más turistas que lo que se había planteado en ese momento. Entonces tuvieron que hacer más grande el proyecto de terminal. México está creciendo, si no me equivoco, a una tasa del 9% anual en crecimiento de turistas. Es una cifra impresionante. Es el segundo ingreso más importante que tenemos los mexicanos, es por turismo. México pasó de ser en 2012 el número 15 en recepción de turistas a estar hoy prácticamente en el número 6. Es decir, el turismo es un motor del empleo, del desarrollo económico de México y por supuesto que de nuestra ciudad. El aeropuerto, como se tiene pensado, es que sea un apoyo para que siga creciendo este gran motor que tenemos de empleo y de desarrollo económico. Muy bien, diputado, también uno de los grandes cuestionamientos o incluso la falta de simpatía entre la población con Texcoco es la falta de transparencia en los contratos que se hicieron con este proyecto. En el Partido Revolucionario Institucional estarían a favor de que se continuara Texcoco, pero pues que se transparentaran, se abrieran los proyectos. A ver, pero... ¿Me lo dice después de esta pausa? Sí, claro, por supuesto. Vamos a una pausa y continuamos. Continuamos en preguntas y respuestas, este espacio que hacen mitad ustedes los ciudadanos y mitad nosotros con los diputados del primer Congreso de la Ciudad de México. Ustedes tienen la oportunidad de preguntarles, cuestionarles, sugerirles y nosotros les hacemos llegar estas inquietudes. Estamos hablando con el diputado Guillermo Lerdo de Tejada del grupo parlamentario del PRI. Diputado, antes de hacer esta pausa le cuestionaba sobre uno de los argumentos en contra del proyecto de Texcoco es la falta de transparencia que hubo en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pero en específico de este proyecto. Sin lugar a dudas, tiene que haber absoluta transparencia, revisión de todos los contratos. Y lo hay. Todos los contratos están, por la información que nos ha dicho los responsables del proyecto, están a la vista de los mexicanos en el portal. Ahí están. Hay participación y vigilancia de órganos de las instituciones mexicanas, de función pública, de la Auditoría Superior de la Federación, y han participado también para supervisar las licitaciones organismos internacionales como la OCDE, que como sabes es pues, un organismo importante que agrupa pues, a las naciones más desarrolladas del país. Pero por supuesto que si lo que se necesite y lo que se requiere, y yo estoy en favor de ello, es transparencia, es asegurarnos de que se estén gastando bien los pesos y los centavos, por supuesto que hay que hacerlo. Yo creo que es fundamental. Y en este ánimo de transparencia también es importante pues, que toda la información del proyecto de Santa Lucía también se ponga a disposición de los mexicanos. Es el día a escasas horas de la consulta, pues que los mexicanos no tenemos, como lo decíamos en un inicio, pues información suficiente para participar en la consulta. No sabemos en qué va a consistir el proyecto de Santa Lucía, no sabemos cómo está respaldado, no conocemos dictámenes técnicos, no hay opiniones de organismos, de organizaciones internacionales respaldándolo, es simplemente, como lo decíamos, una idea. Buena o mala, pues ya lo sabremos después de la consulta si se decide cancelar el proyecto de Texcoco. Muy bien. Independientemente del resultado de la consulta, ¿cuál va a ser el papel de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral del Congreso de la Ciudad de México en este proceso? Lo que nos interesa a nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México es verificar que lo que se haga bien y en beneficio de los capitalinos. Y tiene que ver con un dato importante. El proyecto de Texcoco contempla dentro de sus estudios y análisis cerca de 700,000 empleos directos e indirectos para la zona metropolitana. Es decir, es un proyecto que va a traer grandes beneficios para la Ciudad de México. Contempla más de 19 obras de movilidad, de infraestructura. Va a traer también importantes beneficios en ese sentido. No sabemos y no conocemos, porque seguramente no se han hecho, pues los beneficios que tendría para la Ciudad de México el proyecto de Santa Lucía. ¿Qué nos debe de motivar
en el Congreso y qué nos motiva en el Congreso de la Ciudad de México en esta discusión de este tema es, pues, ¿qué proyecto le beneficia más a los capitalinos? La información que tenemos, que tengo yo en lo personal como integrante de esta comisión, pues es que claramente el proyecto de Texcoco traería mayores beneficios para los capitalinos. Esperemos que se pongan a disposición también, pues, la información respecto del proyecto de Santa Lucía. Y yo terminaría comentando una cosa adicional. Como le decíamos, sí a las consultas, sí a la participación ciudadana. Necesitamos que los ciudadanos se involucren, que sean parte de las decisiones públicas, pero hagámoslo bien. Sigamos los canales, los procedimientos para que los ciudadanos puedan participar de manera transparente, con certidumbre, con certeza. No hagamos consultas a modo. Y si las vamos a hacer, o si las van a hacer, pues entonces tengamos el mismo estándar para todas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se ha dicho, como ya lo veremos, que el proyecto del aeropuerto tendrá una consulta, pero otros proyectos de infraestructura, como aquel que se está planteando en el sur del país, el tren, pues ese no va a ser sujeto a consulta. Entonces, pues ya me queda duda, digamos, ¿por qué el doble estándar? ¿Por qué unos proyectos se consultan y otros no? Yo creo que hay que hacer mecanismos de participación que sean transparentes y que sean equitativos. Si ese es el camino que vamos a seguir, pues que se aplique para todos los proyectos. Yo creo que eso sería una reflexión importante, Vianney. ¿Ustedes ven un riesgo en que se continúen consultando grandes temas del desarrollo del país, de la forma en que se va a consultar el aeropuerto y por qué? Pues no, más que grandes riesgos, reitero, yo creo que tiene que haber más participación ciudadana. Creo también, pues, que a los representantes populares, a los gobernantes, se les elige para tomar esas decisiones. Digamos que la gran consulta, pues, son las elecciones. Y ya tuvimos una el 1 de julio. Creo que, pues, en ese sentido hay que informarse, hay que recibir información, hay que dialogar con la ciudadanía, hay que escuchar, hay que tener total apertura, hay que intercambiar opiniones. Pero también hay decisiones de Estado que tienen que tomar los gobiernos. Para eso precisamente se les elige. Entonces, pues yo creo que hay que ponderar participación ciudadana también con la responsabilidad que uno tiene como gobernante de asumir las decisiones que tiene que tomar. Ya nos vamos, diputado, pero ¿cuál va a ser la siguiente acción de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral? La primera, pues trabajar con los colegios, con quienes hemos firmado los acuerdos, para terminar de recabar la información sobre los proyectos, para tener mayores elementos de discusión, de información. Y en los próximos días también habremos de reunirnos para ver cuál va a ser la participación, si es que tendremos alguna, dentro, por supuesto, de la Ciudad de México, de cara a la consulta. Es decir, si va a haber alguna especie de mecanismo de seguimiento, si va a haber alguna mesa de trabajo que tendremos internamente para dar seguimiento, o si, como lo hemos dicho, o por lo menos es algo que yo sostengo, lo que se nos ha planteado es una simulación de consulta, pues más bien nos mantendremos ajenos. Que desde mi punto de vista, no hay condiciones, creo yo, para que los ciudadanos participemos, no hay condiciones de transparencia, de certidumbre, de claridad, de que lo que vamos a ir a hacer ahí se nos va a respetar, que el voto que pondremos ahí se va a respetar. Me parece que no hay estas condiciones que las propias instituciones y las leyes nos han dado para que sean consultas que le den certidumbre a los ciudadanos. Muy bien, diputado, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos en preguntas y respuestas buscando también la opinión de los diputados del grupo parlamentario de Morena en este tema. Gracias. Me encantaría, por supuesto que sí. Muchas gracias, Vianney. Un saludo a todos los que nos ven esta noche y pues seguiremos trabajando muy duro por los capitalinos y por nuestra ciudad. Pues nosotros estaremos al pendiente de su trabajo legislativo y ojalá que usted esté de nueva cuenta con nosotros aquí en Preguntas y Respuestas. Nos tienen que supervisar, esa es la función de los ciudadanos, es ponernos el ojo encima a sus representantes y ver que estemos trabajando y que estemos trabajando bien. ¿En dónde lo pueden contactar los ciudadanos? Está mi Twitter, @Guillermo Lerdo. Ahí me pueden seguir. Les comparto también mi celular, mi WhatsApp, que es el 553-073-1161. También contesto yo mi WhatsApp. Mi Facebook, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje. Y pues encantado de dialogar, de escuchar y de seguir platicando. Muchísimas gracias, diputado. Claro que sí. Muchas gracias, Dani. Muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente Preguntas y Respuestas.